¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una serie que estamos estrenando. Estamos comenzando esta serie que se llama Conociendo a Dios a través de la oración. Ya vimos una serie pasada donde conocimos a Dios a través de Jesús, pero ahora vamos a conocer a Dios a través de la oración. Cualquier persona puede hacer una oración. ¿Qué es la oración? Esto y mucho más vamos a descubrirlo más adelante. Ya estuvimos hablando acerca de Jesús, que fue el Hijo de Dios, quien vino a este mundo para que nosotros pudiéramos conocer al Padre, pudiéramos conocer a Dios. Y Él hizo todo esto solamente para que tú pudieras llegar a conocer a Dios. Pero recuerdas que hablamos también en clases anteriores que Él se regresó al cielo, Él se regresó a su casa porque allí es donde Él vive. Y allá en el cielo Él está sentado junto a su Padre Dios. Pero Él nos quiso dejar algo muy importante, que es la oración, para que pudiéramos conocer más a Dios. Y entonces tenemos que descubrir cómo y de qué manera es que la oración nos puede ayudar a conocer más acerca de Dios. Entonces vamos a comenzar. Vamos a pedirte que si tú conoces a alguien, tú le envíes este video para que otras personas también puedan llegar a conocer a Dios a través de la oración. Y bueno, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Así como hablas con cualquier persona, así tú también puedes hablar con Dios. Cuando hablamos con Dios, cerramos los ojos para que no nos distraigamos y así recordemos que estamos hablando con Dios. Y al final de la oración decimos, en el nombre de Jesús. Amén. Es decir, por Jesús, por lo que Jesús vino a hacer, que fue lo que ya vimos, decimos en el nombre de Jesús, amén. Y amén significa así sea. Quiere decir que lo que acabo de decir, por lo que el Señor Jesús hizo que se pueda cumplir. Eso le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a hablar con Dios. Querido Señor, gracias por este tiempo en donde tú nos enseñas más en cómo podemos conocerte, cómo es que podemos llegar a aprender más acerca de ti. Queremos conocerte, queremos saber más acerca de ti. Ayúdanos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tú hiciste esta oración y muy bien, ya vamos aprendiendo un poco acerca de la oración y de lo que es orar. Y para seguir con nuestro episodio del día de hoy, nuestra clase del día de hoy, vamos a necesitar unas cosas que te voy a pedir que tal vez pauses el video y vayas corriendo a buscarla. La primera cosa que vamos a necesitar van a ser galletitas saladas. Vamos a pedirle a mamá que si tiene por allí alguna galletita salada, pues que nos la guarde porque la vamos a estar ocupando en este episodio. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que vamos a ocupar el día de hoy es agua. Puede ser de tu vaso favorito, no hay problema, pero tiene que ser agua que tú te puedas tomar. Otra cosa que vamos a estar necesitando van a ser piedras. ¿Dices piedras? Sí, vamos a estar ocupando piedras. Pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes formas, no hay problema, las que tengas por allí. Si tal vez en tu casa no hay piedras, puedes salir a la calle y allí puedes encontrar. Claro que antes tienes que pedir permiso, pero puedes ir a recolectar algunas piedras. Si tú tienes varias piedras, bueno, el día de hoy vamos a estar ocupando 12 piedras en total. Entonces puedes irlas contando porque vamos a ocupar 12 piedras. Si no encuentras 12 piedras, no hay problema, las que encuentres está bien. Entonces la tercera cosa que vamos a ocupar son las piedras. Otra cosa que vamos a estar ocupando es un cántaro. Un cántaro es en donde se ponía antes el agua. Era un recipiente de este material, que lo voy a acercar un poquito, es este material, pero como yo no tengo de ese material, voy a usar un vasito. Entonces, lo que tú tengas puede ser este o puede ser un vasito también, no necesita estar lleno, solamente lo vamos a ocupar. Muy bien, esa es nuestra cuarta cosa. La quinta cosa
va a ser unos palillos de los que usan allí en la cocina. Estos son unos palillos, o dependiendo el tamaño de tus piedras. Mira, mis piedras son pequeñas y yo voy a utilizar palillos, pero si tus piedras son más grandes, entonces puedes ocupar unas lengüetas que también nos van a servir. Entonces, dependiendo de tus piedras, del tamaño de tus piedras, vas a utilizar lengüetas o vas a utilizar palillos. Entonces, lo que sea que tú tengas está muy bien. Entonces, ¿estás listo? Ya tienes las 5 cosas. La primera cosa son las galletas, muy bien. La segunda cosa es el agua. La tercera cosa son las piedras del tamaño que tengas. Si son 12, mejor. La cuarta cosa son la vasija o un vasito. Y la quinta cosa van a ser unos palillos o unas lengüetas, dependiendo de lo que tengas en tu casa. Entonces, si ya lo conseguiste o si no lo has conseguido, pues ponle pausa al video, ve corriendo, consíguelo y vamos a comenzar con esta clase que va a estar muy interesante. Entonces, ¿ya lo tienes listo? Y vamos a comenzar. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que estás en una habitación, estás en un lugar, tal vez en la sala, en el comedor e incluso en tu cuarto, y algo te pasó, no sé, tal vez salió una araña o salió una cucaracha y tú necesitas urgentemente a tu papá y a tu mamá y tú les gritas y les gritas y les gritas y ellos no te escuchan? ¿Te ha pasado algo así? Por más que tú les grites, por más que les llamas, no oyen y a veces te tienes que parar, irlos a buscar para que ellos te escuchen o te presten atención. ¿Sabes? Hay alguien quien siempre te va a escuchar cuando tú lo llames, no importa en dónde esté. Y esto lo vamos a encontrar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Si tienes por allí tu Biblia, esto es esencial. Eso también es parte que tú ya sabes que en todas las clases ocupamos nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Si tú por allí la tienes, vamos a buscarlo. Es el Salmo número 4, es versículo número 3. El libro de los Salmos se encuentra más o menos a la mitad de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 4 y versículo 3. Si no tienes Biblia o incluso si no sabes leer, no te preocupes, porque ya sea que aparezca en pantalla y yo también lo voy a leer. Entonces, acompáñame a leer el Salmo 4, versículo 3. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmos 4:3. Lo leemos una segunda vez. Este es nuestro versículo de hoy. Salmo 4:3. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmos 4:3. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Todo lo que encontramos hemos dicho que es verdad porque está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está diciendo Jehová oirá. ¿Quién es Jehová? Jehová es un nombre del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Él te creó y Él hizo el mundo entero, Dios lo hizo. Y dice también la Biblia que el mundo entero está en sus manos. Él puede oírte, a pesar de que tu voz sea muy grande o tu voz sea muy pequeña, Dios te escucha y Él siempre está atento para poder escucharte. Dice Jehová oirá. Él te escucha, no importa en qué parte de su mundo tú estés, ya sea que estés en un país o en otro, o hasta el fin del mundo, como le llaman algunas personas en la Patagonia o allá en Argentina, que es lo último. Dios te escucha en el lugar que estés de su mundo. Y también la segunda parte de nuestro texto dice, cuando yo a él clamare. Cuando tú, es decir, cualquier persona, cuando tú a él clamares. ¿Qué es clamar? Es hablar. Clamar es hablar con Dios. Cuando tú le hables, ya sea de una manera silenciosa o de una manera audible, es decir, fuerte, Dios te va a escuchar. No necesitas un teléfono, no necesitas un wifi, no necesitas una conexión, no necesitas nada. Lo único que tú necesitas es hablar y Dios va a estar allí en voz alta o pensando en tu cabeza. Hablar con Dios se llama oración y Dios oirá
¿Cuándo es que Dios nos va a oír? Cuando le digas que has pecado. Esa es la primera oración que Dios te va a escuchar de parte tuya. La primera oración que Dios va a escuchar es cuando tú le digas que has pecado, que has hecho cosas que a Él no le agradan y que también crees en Jesús como tu único y dependiente Salvador. Y tú también le digas que tú quieres confiar, que tú quieres creer en Jesús. Tú se lo puedes decir hoy. Si has creído en Jesús, entonces Él te va a escuchar cuando tú le llames. Él le gusta oír que tú le alabas porque Él es tu maravilloso Dios. Alabar es decir cosas buenas y Él es un Dios maravilloso y a Él le gusta cuando nosotros se lo decimos, cuando le decimos Dios, tú eres un Dios maravilloso. También a Él le gusta cuando tú le agradeces por todas las cosas que Él ha hecho, como por ejemplo el agua, los ríos, los mares, los océanos, todas esas cosas. Cuando tú le agradeces a Dios, a Él le agrada saberlo y a Él le gusta oír, a Él le encanta, Él ama oír cuando tú le dices, Dios, yo te amo. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que tú ores a Él. Puedes alabarlo cuando oras. Esto es si tú ya eres un hijo de Dios. Entonces ahora, ¿qué te parece si vamos a decir de nuevo nuestro texto del día de hoy, pero ahora pensando en que Jehová oirá cuando tú le hables a Él? Entonces vamos a repetirlo, va a aparecer en pantalla y repítelo conmigo 2 veces. Salmo 4:3. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Salmos 4:3. Lo decimos una segunda vez. Salmos 4:3. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Salmos 4:3. Ahora tal vez tú lo puedas decir sin verlo en pantalla. Dilo conmigo. Salmos 4:3. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Salmos 4:3. A Él le gusta cuando nosotros le hablamos, así que cierra tus ojos y vamos a hablar con Dios. Querido Dios, tú eres grande y gracias por ser nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a conocer un poco más acerca de este Dios grande con esta canción. Vamos. Los montes son de él, los ríos son de él, los
Vamos a suponer que tienes mucha sed. Muy bien, ahora toma tus galletitas y cómete unas. Ay, están muy ricas, están saladitas, pero siempre lo salado nos hace tener sed. ¿Alguna vez tú tuviste sed y buscaste agua pero no había? ¿Cómo te sentiste? O tal vez ibas de camino, ibas caminando y no llevabas agua contigo. ¿Cómo te sentiste? Seguramente te sentiste muy sediento. Bueno, toma tu vaso de agua y puedes darle unos sorbos y vamos a darle gracias a Dios por este vaso de agua. Dile gracias, Señor, por esta agua que nos diste. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios así como si estuviéramos frente a Él. Podemos darle las gracias de todo lo que podamos ver, de todo lo que podamos sentir. Así le damos gracias. Y por eso es que decimos en el nombre de Jesús. Por eso lo decimos, porque también le damos gracias a Jesús. Y hace mucho tiempo en el país de Israel, había un rey que se llamaba Acab. ¿Recuerdas que el país de Israel era el lugar o el pueblo preferido de Dios? Pero ¿sabes qué? Este pueblo tenía sed, tal vez así como tú acabas de sentir esa sed, pero ¿sabes qué? Esta sed era mucho más porque no había agua. En este lugar no había llovido por 3 años. Era una sequía. ¿Qué es una sequía? Bueno, te vamos a poner una imagen por allí. En la parte de arriba tú puedes ver todo frondoso, muchas cosas verdes, el árbol muy bonito, abajo el río. Cuando llueve, esto ayuda a regar las plantas, a llenar los ríos, pero cuando no llueve, se pone la situación muy seca, es decir, los ríos se secan, ya no hay más ríos, las plantitas porque no tienen agua mueren a veces, algunas se les caen sus hojitas y tal vez pueden sobrevivir, pero hay que regarlas, pero en una sequía no llueve. Imagínate cómo se pueden poner las plantitas después de no regarlas durante 3 años. Seguramente muchas de ellas murieron y algunas tal vez estaban como que tratando de sobrevivir. Las cosas habían dejado de crecer, los ríos y los lagos estaban secos, la gente tenía muchos problemas para conseguir agua, era muy poquita agua la que había, y aparte de problemas para conseguir el agua para ellos, tenían también que conseguir agua para darles de comer de tomar a sus animales, y también tenían que conseguir pasto, de donde pues no había, porque no había llovido. Entonces era muy difícil también poder mantener a los animalitos vivos. Y sabes, llegó un momento en donde era tanto el ansia o la desesperación del mismo rey de poder encontrar pasto, que el mismo rey tuvo que salir a buscar pasto. Y él buscó por un lado y buscó por el otro y no encontró pasto. Yo me imagino que lo único que encontró fueron como pedacitos de palito que tal vez habían caído del árbol y habían quedado allí secos porque ni siquiera se podían comer. Y el rey estaba buscando el pasto, pero él nunca habló con la persona que hace el pasto, ni con la persona que hace el agua, la lluvia. Él no buscó a Dios, al único Dios. Él debía de haber estado orando al Dios verdadero, a quien hizo el pasto para que le diera lluvia. Él no lo hizo. Él no habló con ese Dios creador, ese Dios que hizo todas las cosas, que te ama a ti y a mí, dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Léelo conmigo. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Dice la palabra de Dios que Dios amó mucho al mundo. Eso te incluye a ti, a mí y a todas las personas que viven en su mundo, en el mundo de Dios. Dios es el creador de todo. Él es el único que puede hacer las cosas y es el único también Dios verdadero. La Biblia lo llama Señor Dios.
así le dice la palabra de Dios, que recuerda que la palabra de Dios, Dios mismo la dictó para que la pudiéramos nosotros conocer. Y Él quiere, ese Señor Dios o ese Dios quiere que tú y yo lo conozcamos y que le oremos solamente a Él. Nuestro versículo dice que Él promete escucharnos. Sí, es el versículo que ya nos aprendimos y que vimos hace un momento. Dilo conmigo, acompáñame. Salmos 4:3. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Salmos 4:3. Me alegra tanto que Dios nos hable y que nosotros podamos hablar con Él por medio de la oración. La oración es una manera en la cual nosotros podemos llegar a conocerlo. Elías también conocía a Dios. Elías era un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona a quien Dios le habla y él comparte el mensaje de parte de Dios a muchas personas. En este caso, Elías hablaba el mensaje de Dios al rey Acab y al pueblo de Israel. Y Elías ayudaba al rey y al pueblo de Israel a poder conocer más al Dios verdadero. Así como nosotros también queremos conocerlo, Elías ayudaba al rey Acab y al pueblo para que pudieran conocer. Y ¿sabes? Elías tenía un mensaje de parte de Dios. Y Elías decidió ir a ver al rey Acab porque dijo, tengo que darle este mensaje de parte de Dios. Él fue a ver al rey Acab, pero el rey Acab estaba muy molesto, tal vez estaba hambriento, tal vez tenía un poco de sed o tal vez las dos cosas, y también estaba un poco triste de ver su país que estaba en sequía. Pero en vez de buscar al Dios verdadero o al Señor Dios por medio de la oración, él le echó la culpa a Elías y le dijo, Elías, tú tienes la culpa por las sequías. Él tenía la culpa. No, Elías no tenía la culpa, pero Acab, el rey Acab, sabía que Elías era siervo de Dios. Pero Elías le contestó con la verdad, le dijo, mira, rey, Dios ha enviado esta sequía porque tú llevaste al pueblo de Israel a hacer cosas que a Dios no le agradan y ellos pecaron delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el rey Acab? Él los dirigió para que le oraran a otros dioses. ¡Ah! ¿Cómo? Si el único Dios verdadero es el Señor Dios, no hay otro. Pero el rey Acab, aunque lo sabía, él dirigió al pueblo para que le oraran a otros dioses. Y eso a Dios, claro que no le gustó, y Él les estaba llamando la atención. Seguramente a ti también te han llamado la atención de alguna manera, pues así Dios también lo estaba haciendo. Y este rey los dirigió para que le oraran a dioses falsos, dioses que no son reales, en vez de que adoraran a Dios. Y Elías, como sabía esto, entonces él desafió, es decir, él les dijo a los 450, porque imagínate, solamente de un lado era Elías y del otro lado había 450 profetas, pero eran falsos. Eran esos que estaban adorando a un Dios que no era el Dios verdadero. Les dijo Elías, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes me vean en el monte Carmelo porque vamos a ver quién tiene al verdadero Dios. Estas personas, estos profetas falsos, eran personas que no le oraban al Dios verdadero. Y Elías quería mostrarles quién era el verdadero Dios. Entonces él quería demostrarlo, no solamente decirlo, sino hacer algo que les mostrara quién era el verdadero Dios. Y obviamente quería que el rey Acab y todo el pueblo creyeran en ese verdadero Dios y que también le oraran para que pudieran conocerlo más. Nosotros ahora tenemos la Biblia. Esta Biblia, que es la palabra de Dios, nos ayuda para saber cómo creer en Dios y orarle a Él en todo tiempo. Todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y sabes, el pueblo de Israel, el rey Acab, los 450 profetas falsos y el único profeta verdadero de Dios subieron a este monte, lo que se llama, y muchos del pueblo también le oraban a ese Dios falso que le llamaban Baal, así se llamaba ese Dios falso. Pero sabes, esos dioses falsos no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden hablar, no se pueden mover, ellos no son reales. Elías les dijo
que no podían seguir a ambos dioses porque unas personas querían orarle al Dios verdadero, pero también orarle al Dios falso. Y Elías les dijo, no, eso no se puede hacer, solamente tienen que decidirse por seguir a alguien. Y yo les sugiero pues que sigan al Dios verdadero. Esto fue lo que les dijo Elías. Y él les dio a escoger, bueno, si ustedes quieren seguir al Dios verdadero, háganlo. Pero también si quieren seguir a sus dioses falsos, también lo pueden hacer, pero decídanse. Y Elías obviamente quería que el pueblo creyera en el Dios verdadero. Dios quiere que tú también creas en Él. ¿Y quién es ese Dios verdadero de quien tanto hablamos? Es el Creador, es el Creador de todas las cosas, de todas las plantas, los animales, de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Él te hizo, y Él te hizo porque Él te ama de una manera muy especial. Él te ama más de lo que nadie nunca lo ha hecho ni lo hará. Y Él es santo. Él quiere, ¿qué es santo? Quiere decir que Él es perfecto, que Él nunca ha hecho nada malo. Tal vez tú pecas haciendo, pensando y diciendo cosas que a Dios no le agrada. Tal vez tú has pateado a algún compañerito y tal vez estás viendo esta imagen y te recuerda a que tal vez tú has pateado a alguien o alguien más te ha pateado a ti. Tal vez tú has hecho esto porque tú naciste con el deseo de pecar, es decir, con el deseo de hacer las cosas que a Dios no le agradan. El pecado siempre, siempre, siempre tiene que ser castigado, siempre. Y sabes, el Hijo perfecto de Dios, quien es Jesús, Él fue castigado por tus pecados para que tú no tuvieras que ser castigado. Él fue castigado por ti, Él dio su sangre. Y Él murió en esa cruz del Calvario para que ahora ya no tengas que estar con ese castigo encima de ti. Tú mereces ser castigado, tú mereces ser separado de Dios para siempre. Ya no podrías conocer a Dios, ya no podrías estar cerca de Él, de aquella persona que te ama tanto. Ya no podrías hacerlo, pero Jesús tomó ese castigo y ahora Dios quiere que tú creas que Jesús volvió a vivir para poder salvarte de tus pecados. Él murió, Él dio su vida, Él murió, pero a los 3 días Él resucitó para que tú puedas salvarte de tus pecados. Y esto lo vemos en la palabra de Dios, está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Acompáñame a leerlo. 1 Corintios 15, 3, 4. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dios quiere que tú creas en Jesús como tu único Salvador, que puede salvarte de tus pecados. ¿Lo crees? Yo sí. Y ese Dios verdadero quiere que también solamente le ores a Él, no a nadie más, no a ningún otro Dios, solamente a Él. Y Dios quería que Israel también lo hiciera, todo el pueblo de Israel e incluyendo el rey. Y Dios ayudó a Elías a hacer una prueba para saber quién era ese Dios verdadero. Entonces ellos iban a ver si era el Señor Dios o Baal. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver qué es lo que van a hacer. Entonces los profetas falsos hicieron un altar para Baal donde ellos le iban a ofrecer un sacrificio, es decir, un regalo. Y también por su parte lo iba a hacer Elías, pero primero lo iban a hacer los profetas falsos. Entonces los profetas falsos tomaron sus piedras y empezaron a construir su altar. Seguramente le pusieron leña para que empezara y se pudiera quemar. Le pusieron también el sacrificio arriba, pero no le pusieron fuego, porque dijeron que le iban a orar a su dios Baal, a su dios falso, y el dios falso tenía que poner el fuego para que se quemara todo lo que ellos habían puesto en el altar. Entonces, desde muy temprano, ellos estuvieron orándole a su Dios, le estuvieron gritando. ¿Sabes qué otras cosas estuvieron haciendo? Ellos empezaron a lastimar porque pensaban que su Dios así se ponía contento. Ellos incluso empezaron a cortarse, que esto a Dios no le agrada, al Dios verdadero. Cuando se cortan las personas, y no lo digo cuando, por ejemplo, se cortan con un cuchillo, no. Cuando las personas se cortan a propósito, esto a Dios no le agrada. Pero
Pero al dios falso, Baal, ellos pensaban, los profetas falsos pensaban que esto sí les gustaba, entonces empezaron a cortar sus cuerpos y hasta empezaron así a sangrar sus cuerpos. ¿Pero qué crees? No pasaba nada y pedían fuego para que el sacrificio se quemara y para que su Dios estuviera contento. ¿Pero qué crees? No pasó nada, no pasaba nada. Hasta la tarde ellos siguieron danzando y gritando y hablándole y llorándole a su Dios y nunca pasó nada. Y después de un tiempo, Elías se levantó y les dijo, ¿saben qué? Ahora me toca a mí, ahora es mi turno. Y Elías también tomó, pero él tomó 12 piedras. Y entonces con esas 12 piedras, él comenzó a hacer un altar. Yo hice aquí un altarcito, le puse unas piedras y entonces este profeta del Dios verdadero empezó a poner más piedras encima de su altar. Y ¿sabes qué otra cosa puso también? Él le puso leña, seguramente para que se pudiera quemar el sacrificio. Pero no le bastó solamente esto, aparte le puso su sacrificio, ese regalo que le iba a ofrecer al Dios verdadero. Pero ¿qué crees? Cuando ya lo estaba ofreciendo, lo voy a acercar un poquito más, él dijo, voy a hacerle una zanja alrededor, es decir, un hoyo, voy a hacerle alrededor, y le echó con su vasija, le echó 12 vasijas de agua para que estuviera bien mojado. Y nosotros decimos, ¿pero para qué si algo que está mojado no se puede quemar? Pero Elías quería que ellos supieran o que realmente vieran quién era el verdadero Dios. Que el verdadero Dios, a pesar de que estuviera mojado, que sí iba a mandar su fuego. Y entonces Elías eso fue lo que hizo, hizo con 12 piedrecitas, le puso la leña encima, le puso el sacrificio y también le echó agua. Y Elías le oró a Dios y le dijo, Dios, yo quiero que tú te muestres, que tú les muestres que tú eres el verdadero Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios escuchó a Elías. Cuando Elías le oró, Dios lo escuchó, porque Él es el verdadero Dios, Él sí puede hacer las cosas. Y no solamente lo escuchó, sino que Dios envió un fuego tan poderoso que quemó todo. Quemó el sacrificio, quemó el agua, quemó los palitos que había puesto Elías, quemó hasta las piedras, las consumió. Este Dios, el verdadero Dios, el Señor Dios, consumió todo con ese fuego que Él mandó. ¿Tú crees que Elías alabó a Dios por la respuesta que Él mandó, que Él envió el fuego? ¡Claro que sí! Cada vez que tú puedes darle gracias a Dios, tú puedes alabar a Dios y decirle cuán grande es Él. En esos momentos podemos decirle, gracias Señor, porque tú eres grande. Y las personas cuando vieron que todo se había quemado, que ya no había nada, entonces las personas creyeron lo que habían visto y ellas se inclinaron en adoración y ellos dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero no lo dijeron así como yo lo acabo de decir, sino que seguramente lo gritaron con mucha alegría y lo dijeron muy contentos porque ahora ellos se habían dado cuenta de que Jehová había sido el Dios. Y el pueblo lo alabó en oración. ¿Qué es alabar? ¿Qué significa la palabra alabar? Es cuando tú estás contento de alguien y por ejemplo dices, ay, estoy muy contento porque hiciste esto. Nosotros también podemos alabar a Dios, podemos decirle lo bueno que Él ha hecho. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que le ores a Él. Puedes alabarlo cuando oras y esto nos va a ayudar a recordar algo. Tienes tu palma, esta es nuestra palma y vamos a cerrarla. ¿Qué hacemos con las palmas cerradas cuando queremos alabar a alguien o cuando alguien hizo las cosas bien? ¿Qué hacemos? Nosotros aplaudimos de felicidad y le decimos,
Lo has hecho muy bien, felicidades. Esa es nuestra manera de poder alabar a alguien por algo bueno que hizo. Alabar a Dios es decirle lo grande que Él es. Dios hace todo poderosamente. Y podemos decirle palabras de alabanza al mismo tiempo que podemos aplaudir, pero no vamos a estar toda la oración aplaudiéndole a Dios, pero sí podemos juntar nuestras manos de esta manera, recordando que es como si le estuviéramos aplaudiendo a Dios, pero en quietud. Y podemos darle gracias a Dios por lo que Él hace, por todo lo que tú tienes. Es más, cierra tus ojos. Junta tus palmas como si estuvieras aplaudiendo, pero en quietud, y vamos a hablar con Dios. Querido Dios, yo te amo mucho. En el nombre de Jesús, amén. Con esto tan simple, tú puedes decirle a Dios que tú lo quieres, que tú lo admiras, que tú lo alabas. Así tú puedes hacerlo, es muy sencillo. ¿Recordarás orar y alabar a Dios cada día? Cantar esta canción te va a ayudar a recordarlo. Vamos. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos son de Él, los astros son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Por mí Él murió y resucitó, y un día por mí Él vendrá. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos son de Él, los astros son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Por mí Él murió y resucitó, y un día por mí Él vendrá. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Dios quiere que tú le alabes en oración. Él es el único Dios verdadero. Que tus manos te ayuden a alabar a Dios cuando oras. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, Dios quiere que ores a Él y puedes alabarlo cuando ores. Hay un versículo que leímos hace ratito en Juan 3:16 y que si tú aún no eres hijo de Dios, pon mucha atención. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo dice que de tal manera, con un amor muy grande, Dios te amó. Y no solamente eso, sino que te dio un regalo, te dio a su Hijo Jesús para que tú puedas tener una vida para siempre con Dios, desde aquí y desde ahora. Y solamente tienes que decirle estas tres cosas. Yo sé que he pecado y lo siento. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó.
Por favor, perdona mis pecados y hazme tu hijo. Cuando tú hagas esta oración, tú puedes ser un hijo de Dios. Tú vas a ser un hijo de Dios y de esta manera tú vas a poder también alabar a Dios. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que le ores a Él y puedes alabarlo cuando oras. Recuerda que en esta serie vamos a seguir aprendiendo más acerca de Dios y más acerca de lo que es la oración y cómo es que podemos conocer a Dios a través de la oración. Recuerda, esta semana poder alabar a Dios por medio de la oración. ¿Lo recordarás? Queremos ver cómo es que tú hiciste tu altar con las piedritas, con tal vez los palillos o el abatelenguas. Si tú lo hiciste, queremos que nos mandes una foto a nuestras redes sociales y queremos ver cómo es que te quedó, si es que te quedó algo parecido a esto o incluso mucho más bonito. Yo creo que sí, seguramente te va a quedar mucho más bonito. Esperamos tu foto y no te olvides que dentro de 8 días vamos a ver otro episodio tan interesante sobre esta serie que se llama ¿Cómo puedo conocer a Dios a través de la oración? No faltes, nos vemos.